Si ignoras este pecado, no desaparecerá con el tiempo. Crecerá en silencio, nublará tu juicio, envenenará tu paz interior y destruirá tu relación con Dios, muchas veces sin que te des cuenta, hasta que sea demasiado tarde. Las Escrituras nos advierten sobre numerosos pecados. Se nos enseña a mantenernos firmes frente al demonio, a orar para no caer en tentación, a evitar la idolatría, a no quitar la vida. Pero cuando se trata de la inmoralidad sexual, el mensaje es distinto, más tajante, más urgente. En 1 Corintios 6, versículo 18, Pablo no dice que resistamos o soportemos, dice huyan de la inmoralidad sexual. No es una sugerencia, es una orden directa, clara, categórica, inmediata. No hay lugar para el debate, no hay tiempo para vacilar. Debes alejarte sin demora. ¿Por qué se trata este pecado de manera tan distinta? La respuesta está en la profunda comprensión de su poder destructivo. El Papa León solía meditar sobre cómo ciertos pecados enredan el alma con más fuerza que otros, pero mostraba especial preocupación por la trampa particular del pecado sexual. A diferencia de otros pecados que son más externos u ocasionales, este penetra hasta el fondo de la persona. Deforma los pensamientos, confunde las emociones y desordena el espíritu. La instrucción de huir no es un signo de debilidad, sino una medida vital de supervivencia espiritual. Así como uno huye de la guerra, de un desastre o de la muerte misma, así también debe huirse de este peligro. La palabra huir ha sido elegida con precisión, transmite urgencia, gravedad y el riesgo involucrado. La inmoralidad sexual no es un juego ni una prueba de fortaleza, es una amenaza que exige distancia y rapidez. La imagen evoca casas envueltas en llamas, fieras al acecho o edificios que se desploman. No se negocia con el fuego, se escapa. El Papa León advirtió en una ocasión que tratar este pecado con ligereza es uno de los errores más graves de la era moderna. Nuestra cultura puede embellecer o minimizar estos comportamientos, pero la sabiduría divina no se ajusta a las modas pasajeras. Dios contempla las consecuencias eternas que nuestros ojos no alcanzan a ver. La explicación de Pablo se vuelve aún más clara. Cualquier otro pecado que una persona cometa queda fuera de su cuerpo, pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esto nos revela el núcleo de su peligro. En este pecado hay una intimidad y vulnerabilidad que lo hacen devastador. No es solo una falta cometida mediante el cuerpo, sino una herida que se inflige sobre el mismo cuerpo, ese templo creado para recibir al Espíritu Santo. El daño va más allá de la carne, alcanzando la mente, los sentimientos, el alma. Participar en la inmoralidad sexual es desviar el cuerpo de su función sagrada hacia la corrupción. En 1 Corintios 6, versículos 19 y 20 se nos recuerda: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que habéis recibido de Dios? No os pertenecéis a vosotros mismos, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Bajo esta luz, cada acto impuro no es solo una falta moral, sino una profanación espiritual. Rompe con la identidad del creyente, que ya no es solo carne y hueso, sino un templo, un lugar santo. Lo que vuelve aún más peligrosa esta falta es su capacidad de esclavizar. Mientras que muchos pecados suceden en momentos aislados, este tiende a arraigarse. Puede volverse una cadena, una necesidad que crece y domina. Por eso la orden de huir no es solo sabia, es imprescindible. El alma debe liberarse antes de que las raíces se profundicen, antes de que el lazo sea irrompible. Cuanto más atrapado se esté, más difícil será liberarse. Se asemeja a una telaraña pegajosa que aprieta más con cada intento de escapar. Esta fuerza adictiva del pecado sexual está ligada al modo en que Dios diseñó la sexualidad humana. La intimidad sexual fue creada para unir profundamente al esposo y la esposa dentro del matrimonio. Pero cuando se usa fuera de ese marco, no pierde fuerza. Al contrario, se vuelve destructiva, tomando posesión de la vida de una forma dañina. En libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual ofrece una falsa libertad, una ilusión de satisfacción, pero se convierte en una prisión. Puede comenzar de forma discreta, con una mirada o un pensamiento fugaz, pero pronto se transforma en una fuerza que consume, que invade la mente, desgasta el tiempo y agota las energías. El alma queda atrapada en un ciclo de vergüenza, culpa y comportamiento incontrolable, del que no se puede escapar con solo fuerza de voluntad. Esto se ilustra con en la historia de Sansón en los capítulos 13 al 16,
del libro de los Jueces. Sansón fue elegido por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Su vida tenía un propósito sagrado y una misión divina. Sin embargo, su repetida caída en la tentación sexual lo fue alejando de esa misión. Su atracción por mujeres filisteas, contraria al plan de Dios y a las súplicas de sus padres, lo condujo una y otra vez a situaciones peligrosas. Esta historia es una advertencia firme. Incluso alguien con la fuerza de Sansón puede caer bajo el peso de un deseo no controlado. El Papa León solía meditar con frecuencia sobre la trágica caída de Sansón como un ejemplo claro de cómo el pecado, una vez permitido, puede deshacer incluso la vida más bendecida. Aunque Sansón poseía una fuerza sobrenatural, gozaba del favor divino y tenía una vocación clara, su incapacidad para dominar sus pasiones lo llevó a la ruina. Sus decisiones, tomadas por impulso y no por obediencia, se convirtieron en entregas sucesivas a la debilidad. En Jueces 14, desea a una mujer de Timnat, ignorando las advertencias de sus padres. Más adelante se acerca a una prostituta en Gaza. Finalmente entrega su corazón a Dalila, quien lo traiciona y lo entrega en manos enemigas. Cada vez sus deseos se impusieron sobre su vocación, y en cada ocasión el precio fue más alto. El versículo de Jueces 14:3 refleja este desorden interior. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón respondió, tómala para mí, porque ella me agrada. Este intercambio revela hasta qué punto su juicio estaba distorsionado. Ya no era capaz de reconocer la voz de la sabiduría, ni siquiera la que provenía de sus seres queridos o del mismo Dios. El Papa León consideraba este pasaje como un espejo de nuestras propias tentaciones. Las palabras «ella me agrada» resaltan cómo el deseo pasajero puede reemplazar el discernimiento. Sansón no ponderó las consecuencias espirituales a largo plazo, no buscó la voluntad de Dios, se dejó llevar por lo que le complacía en el instante. Esta es la raíz del engaño que acompaña al pecado sexual. Nos ciega ante el futuro y nos lleva a rechazar los consejos, la verdad y hasta la fe misma. Al final, el costo fue devastador. Aquel que fue elegido para liberar a Israel terminó sus días ciego, sin fuerzas, y esclavizado por los mismos enemigos que debía vencer. Su potencial se perdió, su misión quedó inconclusa, todo porque no supo apartarse del pecado sexual. Es una lección dura pero clara. El pecado sexual tiene el poder de desviar por completo a una persona del camino que Dios le ha trazado. La caída de Sansón no fue repentina, ocurrió paso a paso mediante pequeñas decisiones que lo alejaban cada vez más de su propósito. Finalmente alcanzó la destrucción total. En Jueces 16:21 se lee, pero acabó representando la derrota y la esclavitud. Sus ojos, que tantas veces se desviaron hacia mujeres prohibidas, finalmente le fueron arrancados. La fuerza divina que había tenido fue sustituida por cadenas. En lugar de guiar a su pueblo hacia la libertad, terminó sirviendo como esclavo a quienes debía vencer. El Papa León solía volver a este episodio al hablar de los peligros de los deseos descontrolados, subrayando lo fácil que es perder una vida con gran promesa a causa del pecado. Otra razón por la cual el pecado sexual es especialmente peligroso es por su capacidad de corromper la mente. ¿Cuántos han abandonado a sus cónyuges, a sus hijos y sus responsabilidades por una aventura? ¿Cuántos pastores, líderes y figuras públicas han caído en la desgracia por escándalos? Este pecado nubla el juicio, llevándonos a tomar decisiones que jamás consideraríamos en condiciones normales. Su capacidad de alterar la mente es una de sus características más destructivas. No solo cambia lo que hacemos, también transforma nuestra manera de pensar. Proverbios 6:32 dice, «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». Este versículo es contundente. Una persona que normalmente actúa con sensatez puede tomar decisiones completamente insensatas cuando cae en el deseo pecaminoso. La Biblia nos da ejemplos. David arriesgó todo por una noche con Betsabé. Sansón puso en peligro su vida una y otra vez, movido por la pasión. Incluso hoy abundan los relatos de personas que cambian su carrera, su familia y su honra por un instante de placer. Esta confusión nos surge de repente, empieza con pequeñas concesiones. Nos decimos, solo es una mirada o es solo un pensamiento. Pero esos pequeños permisos abren la puerta a un engaño más profundo. Y sin darnos cuenta, terminamos haciendo cosas que jamás habríamos imaginado. Por eso la Biblia da advertencias tan firmes sobre huir de la inmoralidad sexual.
Esta tentación ha derribado incluso a las almas más fuertes. No importa cuán espiritual parezca una persona, ni cuán profunda sea su fe. Nadie está a salvo de su poder si no toma la decisión consciente de evitarlo. Escapar no es exagerado, es sabio. El Papa León veía esta verdad reflejada en toda la Escritura, comprendiendo que el llamado a huir no nace del temor, sino del conocimiento de la fragilidad humana. Las Escrituras están repletas de relatos de quienes subestimaron esta tentación y lo pagaron con gran dolor. David, llamado en su tiempo un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y asesinato. Salomón, famoso por su sabiduría, fue apartado del Señor por la influencia de sus numerosas esposas y concubinas. Incluso José, ejemplo de integridad, comprendía que la única manera de vencer la tentación era escapar. En el capítulo 39 del Génesis, versículo 12 leemos: Ella lo agarró por el manto y le dijo: «Acuéstate conmigo». Pero él dejó el manto en sus manos y salió corriendo de la casa. José no razonó, no se quedó a debatir ni a resistir. Se fue. Este acto ilustra con claridad lo que enseña la Biblia. Cuando enfrentamos la tentación sexual, lo más acertado no es permanecer y luchar, sino alejarse sin demora. Evitar el pecado sexual no es signo de cobardía, sino muestra de sabiduría. Implica entender que, ante este tipo de prueba, la fuerza de voluntad no siempre es suficiente. Mantener distancia física y emocional de aquello que puede llevarnos a pecar es una medida prudente. Esto puede significar evitar ciertos lugares, ambientes o incluso personas que sabemos que incrementan nuestra debilidad. También puede implicar el uso de herramientas de protección en dispositivos electrónicos o confiar en amigos responsables que nos acompañen en el camino. Sin embargo, el verdadero escape va más allá de cambiar el entorno. Se trata de formar el corazón y la mente en la pureza. El Papa León meditó sobre las palabras de Jesús en Mateo 5, versículos 27 y 28, que apuntan directamente al origen del problema. Habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El pecado comienza en los pensamientos y los deseos, no en las acciones. Luchar contra el pecado sexual exige vigilar el pensamiento, reconocer los impulsos impuros y entregarlos a Cristo antes de que echen raíces. Esta lucha no se resuelve en un solo momento, es un proceso continuo de transformación interior. Las palabras de Pablo en Romanos 12, versículo 2, lo confirman. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovarse en Cristo no solo es posible, sino necesario. Su poder purifica y redime todo, incluyendo a quienes están atrapados en el pecado sexual. Como se nos asegura en 1 Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sabiduría nos enseña a huir en cuanto aparece la tentación, no a poner a prueba nuestros límites. Esto no es debilidad, sino fortaleza guiada por la verdad. El Papa León ha señalado en múltiples ocasiones que incluso aquellos que han caído profundamente pueden encontrar esperanza en la misericordia de Cristo. El relato de la mujer sorprendida en adulterio, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, es una imagen poderosa de esto. A pesar de que fue juzgada por los demás, Jesús le dijo: «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Esta invitación recoge la esencia del Evangelio, el perdón, la renovación y la posibilidad de vivir en santidad. No obstante, la gracia no es una excusa para volver a pecar. Pablo lo aclara con firmeza en Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no solo perdona, sino que también nos llama a vivir alejados del pecado, a una vida consagrada. Por eso es tan importante el llamado a huir de la inmoralidad sexual. Es un reconocimiento tanto de nuestra fragilidad como del poder de Dios para liberarnos. No huimos por temor a que Dios no pueda salvarnos, sino por respeto al peligro del pecado y gratitud por la libertad que Cristo nos ha regalado a un precio tan alto. Existe además una dimensión más profunda a considerar. El pecado sexual produce una separación con Dios. Romanos 6, versículo 23, advierte: «Porque la paga del pecado es muerte». Esta muerte no es únicamente física, sino espiritual. Nos aleja de Dios.
Participar en el pecado nos distancia más de él, llevándonos hacia la muerte espiritual. El profeta Isaías fue claro en el capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro y no os escuche. El pecado sexual, en particular, tiene una capacidad única para romper nuestra relación con Dios. Desfigura la unión sagrada reservada para el matrimonio, la cual refleja la relación de Cristo con la Iglesia, como se revela en Efesios 5. Al deformar esta intimidad, rechazamos el diseño divino y elegimos nuestro propio camino. Esta ruptura no es un concepto teórico, sino que se manifiesta de manera tangible en nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra vida espiritual. Puede manifestarse como una sensación de lejanía con Dios, una incapacidad de percibir su voz o de sentir su cercanía. Esta distancia puede hacer que uno se retraiga de la oración o evite leer las Escrituras, abrumado por la culpa o la vergüenza. Con el tiempo, incluso puede llevar a alguien a cuestionar el amor de Dios o la verdad de su salvación. Por eso esta condición, aunque muchas veces pasa desapercibida, es espiritualmente peligrosa y profundamente dolorosa. El Papa Leo reflexionaba con frecuencia sobre cómo el Señor, en su infinita misericordia, habla con firmeza contra el pecado sexual, precisamente por esta razón. Daña la capacidad del alma para habitar en la intimidad divina. Es necesario preguntarse sinceramente, ¿vale la pena cambiar un placer efímero por una tristeza eterna? ¿Pocos instantes de satisfacción justifican poner en riesgo la relación eterna con el Creador? No existe estado más pleno, más verdadero, ni más digno que vivir en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué alguien querría cambiar esa dicha sagrada por algo que es pasajero y vacío al final? Esta es una interrogante que debe brotar en la conciencia de todo aquel que enfrenta la tentación. La tentación estrecha la mente al deseo inmediato y no deja ver lo que espera más adelante. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a tener la mirada puesta en la eternidad. En 2 Corintios 4:18, Pablo exhorta, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. El pecado sexual ofrece un deleite que desaparece rápidamente. La comunión con Dios, en cambio, entrega un gozo que no tiene fin. Ante esta perspectiva, la elección se vuelve evidente. Hebreos 11:25 nos muestra a Moisés eligiendo sufrir junto al pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Supo ver más allá del presente y comprendió que la obediencia conduce a una recompensa eterna. El Papa León insistía constantemente en la necesidad de adoptar esta mirada eterna dentro del combate espiritual. No se trata solamente de rechazar el pecado, sino de ver con claridad lo que realmente está en juego. El Salmo 16:11 confirma esta verdad. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha. Esta realidad debe quedar grabada en lo más profundo del corazón. Ningún placer terrenal, por intenso que parezca, se compara con la alegría de vivir en comunión con Dios. Por eso se llama a los creyentes a abandonar las obras de la carne y a buscar una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida marcada por la pureza y moldeada por la palabra de Dios. En Gálatas 5:16 se proclama, por eso les digo, vivan según el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Este camino no se basa en seguir reglas rígidas ni en la fuerza de voluntad. Es un proceso de crecer en intimidad con el Espíritu, dejándole moldear nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando uno se entrega al Espíritu, el interior comienza a transformarse. Las antiguas tentaciones pierden su fuerza. Se despierta un anhelo por la justicia y se halla una satisfacción más profunda en caminar con Dios. Gálatas 5:22-23 describe este cambio. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es importante notar que el dominio propio forma parte de estos frutos. No nace del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en nosotros. Sin embargo, esta vida espiritual no ocurre por sí sola. Requiere una decisión diaria. Hay que alimentar la relación con Dios a través de la oración, la lectura constante de la Escritura y una obediencia humilde. Solo así el alma puede elevarse sobre la tentación y mantenerse firme en la pureza. Debemos aprender a colocar nuestros deseos y voluntad personal bajo la autoridad de Dios, confiando en que sus caminos son más sabios y generadores de vida que los nuestros. Pablo lo expresa con claridad en Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, morirán,
pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Existe un peligro particular en el pecado sexual que trasciende lo visible. Abre puertas espirituales entre una persona y otra, y muchas veces no somos conscientes de lo que se encuentra más allá de esas puertas. El pecado sexual involucra el cuerpo, como destaca Pablo. Pero sus consecuencias no son solo físicas. El Papa León meditó con frecuencia sobre los lazos espirituales ocultos que se forman a través de los actos sexuales, reconociendo cómo esos vínculos invisibles pueden atrapar el alma sin que uno lo note plenamente. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 6:16 revelan la profundidad de este vínculo. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Esto deja claro que todo encuentro sexual conlleva una dimensión espiritual, sin importar el contexto. Incluso en uniones pasajeras o desordenadas se establece un lazo, una conexión espiritual que no puede deshacerse con facilidad. Desde el principio, Dios quiso que la sexualidad fuese algo sagrado. Dentro del matrimonio, la unión espiritual entre los esposos es santa, pero cuando ocurre fuera de ese pacto puede causar daño espiritual. Se crean vínculos que no son ni sanos ni agradables a Dios. En situaciones más graves, el Papa León advirtió sobre influencias espirituales que pueden introducirse por medio de estas uniones desordenadas, trayendo inquietud y tentaciones a la vida de la persona. Por eso el consejo de Pablo en Socrano de Corintios 6:14 es tan claro. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Aunque muchos lo aplican al matrimonio, esta sabiduría también es válida para cualquier forma de intimidad sexual. Al unirnos con alguien que no comparte nuestra fe ni nuestros valores, nos exponemos a una vulnerabilidad espiritual profunda. La sexualidad no es simplemente física, es esencialmente espiritual. Dios la creó para unir al esposo y a la esposa en el alma. En el Génesis 2:24 se declara: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión de una sola carne sigue teniendo un peso espiritual, incluso cuando se utiliza de manera inapropiada. La verdad sagrada sobre la sexualidad humana permanece, aunque sea ignorada. En la cultura actual, esta verdad rara vez se reconoce. El mundo ve el sexo solo desde lo físico o lo emocional, olvidando su base espiritual. Sin embargo, la Sagrada Escritura nunca se aparta de esta comprensión. La expresión una sola carne tiene un significado mucho más profundo que el corporal. Señala la fusión de dos vidas en una unión espiritual de gran alcance. Por esta razón, en la Biblia, el matrimonio aparece frecuentemente como una imagen de la relación de Dios con su pueblo o de Cristo con la Iglesia. En Efesios 5:31-32, Pablo retoma el texto del Génesis y añade: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Así se ve que cuando la sexualidad se vive conforme al plan de Dios, refleja una intimidad divina, muestra la cercanía que Dios desea compartir con su pueblo. Comprender esto ayuda a entender por qué el pecado sexual no es algo menor. No se trata simplemente de una falta moral, es una deformación de algo que debía reflejar el amor de Dios. Daña aquello que fue creado para mostrar un misterio y por tanto hiere el alma más profundamente de lo que muchos imaginan. Reducir algo que Dios diseñó como sagrado y profundo a un mero placer físico es una gran distorsión. El Papa León reflexionaba con frecuencia sobre la enseñanza de Corintios 6:18, donde Pablo subraya que el pecado sexual tiene una gravedad única, pues es un pecado contra el propio cuerpo. No solo se transgrede lo físico, sino también la identidad espiritual que cada persona posee como templo del Espíritu Santo. Cada vez que dos personas se unen sexualmente, no solo se hacen una sola carne, sino que se forma un vínculo espiritual. Lo complejo es que casi nunca conocemos la historia espiritual del otro. Ignoramos con qué espíritu se ha unido antes esa persona. Estos lazos del pasado pueden, a través de esa unión, transmitirse y adherirse a nosotros. Esta realidad invisible y espiritual es una de las más ignoradas en la sexualidad humana hoy en día. El pensamiento moderno tiende a enfocarse únicamente en lo emocional o lo físico, sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales. Pablo habla con claridad en 1 Corintios 7:16, preguntando: ¿no sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este pasaje resalta que el vínculo espiritual se da independientemente de las circunstancias,
Sea dentro de una relación comprometida o en un encuentro casual, el impacto espiritual sigue presente. Unirse sexualmente a alguien no es solo un intercambio corporal, sino una apertura del alma. Es como si se abrieran las puertas más profundas del ser al otro, y el riesgo es que muchas veces no comprendemos qué es lo que estamos dejando entrar. Cada persona lleva consigo su historia espiritual, su pasado, sus heridas, las fuerzas que han influido en su camino. La intimidad sexual nos conecta con todo eso. Si la persona ha estado implicada con influencias espirituales dañinas o prácticas pecaminosas, podríamos, sin saberlo, quedar expuestos a esas mismas fuerzas. Es como construir un puente espiritual y lo que se encuentra al otro lado de ese puente, de repente tiene acceso directo a nosotros. Puede que esta sea la razón por la cual muchos experimentan cambios profundos en sus pensamientos, actitudes o incluso en su vida espiritual. Después de involucrarse en relaciones sexuales fuera del marco correcto, surgen nuevas tentaciones, luchas internas más intensas o incluso manifestaciones inquietantes que antes no estaban presentes. El Papa León describió esta vulnerabilidad no como una superstición, sino como una condición espiritual verdadera que exige vigilancia y discernimiento. La Sagrada Escritura advierte repetidamente contra la inmoralidad sexual, no para imponer limitaciones sin sentido, sino como una forma de protegernos. Los mandamientos de Dios no están pensados para reprimir el gozo, sino para resguardar el alma de heridas espirituales. Con su sabiduría y misericordia, el Señor ve lo que muchas veces nosotros no podemos. Él conoce cuán expuestos quedamos al alejarnos de su plan para la sexualidad. Con frecuencia, las personas malinterpretan los límites divinos, viéndolos como represión. En realidad, son medidas de protección dispuestas por un Padre amoroso que desea alejarnos de fuerzas invisibles que buscan dañarnos. Las palabras de San Pablo en Efesios 6:12 lo expresan claramente porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestiales. Este enfoque transforma nuestra visión de las leyes de Dios. Lejos de ser caprichosas, constituyen un escudo espiritual. El Papa León las describió en una ocasión como la estructura del amor divino, diseñada no para limitar, sino para preservar. Por medio de estos mandatos se nos ofrece defensa frente a fuerzas que, aunque invisibles, son reales y pueden causar un daño profundo cuando ignoramos la dimensión espiritual de nuestras decisiones. Es como si muchos bajaran sus defensas espirituales, dejándose llevar por fuerzas que los alejan de la presencia divina. El Papa León explicó que los límites divinos en cuanto a la sexualidad no son simples prohibiciones, sino protecciones establecidas por un padre que conoce los peligros ocultos. Cuando la intimidad se reserva para el matrimonio entre un hombre y una mujer, se convierte en un refugio, no solo en un pacto social. El matrimonio, según este diseño celestial, es una fortaleza espiritual. Dentro de él, la intimidad sexual no solo es segura, sino que también eleva el alma hacia el Creador, en sintonía con el que Dios trazó desde el principio. Este orden sagrado permite una unión sin temor, pues no abre las puertas a fuerzas espirituales destructivas. En la pureza del matrimonio, esa unión puede incluso intensificar el vínculo del alma con Dios. La pregunta que inevitablemente surge es, sabiendo estas verdades, ¿por qué muchos aún se arriesgan y cruzan los límites que Dios ha trazado? El Papa León no lo vio solo como un acto de desobediencia, sino como reflejo de la debilidad humana. Lo expresado en Romanos 7 versículos 15 al 20 retrata bien esta lucha interna, en la que aún deseando hacer el bien, actuamos en sentido contrario. También existe la presión cultural que glorifica el pecado. Se exalta la expresión sexual fuera del plan de Dios, presentándola como inofensiva, atractiva e incluso esencial para el desarrollo personal. Estos mensajes repetidos constantemente desgastan la claridad interior, haciendo que la mentira se vista de verdad. Además, vivimos en un mundo obsesionado con la inmediatez, que seduce al alma con placeres momentáneos, sin considerar el precio a largo plazo. El placer que ofrece el pecado es rápido, pero las bendiciones de la obediencia requieren paciencia y fe. Sin embargo, las consecuencias del pecado sexual no son una idea abstracta. Destruyen vidas, rompen familias y hieren profundamente el alma. Por eso, el llamado divino a huir de la inmoralidad sexual no es una prohibición para limitar, sino una invitación para proteger. No se trata de negar la alegría, sino de elegir una alegría duradera. En el momento, obedecer puede no parecer atractivo, pero encierra una promesa de plenitud eterna.
Los mandatos de Dios no son cargas, sino dones. No han sido dados para aplastar, sino para salvar. Debemos escuchar la voz del Señor y apartarnos del pecado sexual. La clave está en la conversión. Convertirse es transformar la mente y el corazón, rechazar las falsas promesas del pecado y volver a caminar en dirección a la santidad. El amor que sustenta los mandamientos de Dios es el amor de un padre que no quiere ver a sus hijos heridos. Sus reglas son el lenguaje del cuidado, de una sabiduría que alcanza donde nuestros ojos no ven. Él no desea privarnos, sino protegernos. Cuando las Escrituras describen los labios de la mujer inmoral como goteando miel y con palabras suaves, pero cuyo final es amargo, como el ajenjo, y cortante como una espada de dos filos, revelan claramente el camino del pecado. Lo que en un principio parece agradable, termina causando un profundo daño. En su infinita misericordia, Dios invita a su pueblo a evitar esa amargura. El arrepentimiento es la puerta de salida. Es el acto de dar la espalda a la ilusión, volver a la verdad y reencontrarse con la paz que solo se halla al caminar, según su voluntad perfecta. Apartarse del pecado sexual es una elección consciente de seguir el camino de Dios en lugar de dejarse llevar por los deseos personales, comprometiéndose a obedecer su voluntad por encima de las tentaciones pasajeras. El Papa León ha reflexionado en diversas ocasiones sobre cómo esta decisión representa un verdadero punto de inflexión, en el que el corazón se orienta nuevamente hacia la luz de la verdad divina. La Escritura nos recuerda en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El sacrificio de Cristo tiene el poder de purificar incluso los pecados sexuales más arraigados, ofreciendo una nueva oportunidad y la posibilidad de una vida anclada en la pureza. Este es el momento de abrazar la pureza, de aspirar a la santidad y de seguir a Cristo con determinación. Las palabras de Pedro 1:15-16 resuenan con claridad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una simple sugerencia para los creyentes, sino una orden. No basta con evitar el pecado, sino que se nos llama a una transformación activa hacia la semejanza de Cristo en todos los aspectos de la vida, incluida la sexualidad. La pureza sexual no se limita a la conducta externa, sino que implica un corazón y una mente renovados. Es necesario permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro, alineando nuestros pensamientos y deseos con los de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente debe estar en constante formación bajo la guía de la palabra de Dios, reflexionando sobre sus promesas y dejando que su verdad transforme nuestra forma de ver el mundo. A la vez, debemos mantenernos alerta. Es esencial proteger nuestros pensamientos de imágenes, palabras y sonidos que puedan provocar deseos impuros. Esto implica muchas veces tomar decisiones sabias y prudentes respecto a lo que consumimos. Buscar la santidad es una acción deliberada de seguir a Cristo. El Papa León ha señalado cómo, al acercarse uno más a Jesús, más se asemeja a Él. A medida que se experimenta más profundamente su amor y gracia, disminuye el poder de atracción del placer pecaminoso. El Salmo 16:11 lo expresa con claridad. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuanto mayor es el gozo hallado en Dios, menor es el atractivo de los placeres momentáneos. Es fundamental no solo escuchar la voz de Dios, sino también tomar en serio nuestra salvación, con respeto y dedicación. Filipenses 2:12 nos exhorta, ocúpaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no implica ganarse la salvación, la cual es por gracia mediante la fe, como afirma Efesios 2:8-9. Más bien es una llamada a vivir de manera coherente con la nueva vida que se ha recibido en Cristo. Se trata de comprender el valor de este don y actuar en consecuencia. El temor y el temblor a los que se refiere no son miedo, sino una reverencia profunda, un respeto sagrado por la misericordia recibida a través del sacrificio de Cristo. En el ámbito de la pureza sexual, esta reverencia exige que no tomemos a la ligera los mandatos de Dios. El peligro está en adoptar una actitud despreocupada que presupone que la gracia permite continuar pecando. Por el contrario, la gracia debe impulsarnos a buscar con mayor firmeza la pureza.
Las palabras de Pablo en Romanos 6:1-2 son claras, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Trabajar en nuestra salvación en esta área implica tomar decisiones conscientes, aunque a veces difíciles. Llegan momentos en la vida en los que es necesario dar pasos concretos para resguardar la pureza del corazón. Esto puede significar poner fin a relaciones que conducen a la tentación, instalar herramientas de control en dispositivos digitales o buscar ayuda profesional mediante consejería o terapia para enfrentar adicciones sexuales. Incluso puede requerir abrirse con hermanos o hermanas de confianza y compartir luchas personales. No se trata de un acto aislado, sino de un camino constante de entrega de la sexualidad a Dios, confiando en que su voluntad es más segura y verdadera que nuestros propios deseos. Existen dos caminos ante cada alma. Uno es amplio, conocido y atrae a muchos. Permite hacer lo que uno quiera, entregarse sin medida a los propios deseos. El otro es angosto y poco transitado. Exige una decisión, seguir a Jesucristo, cargar con la cruz y renunciarte a los placeres efímeros de este mundo. El Papa León meditó profundamente sobre cómo esta enseñanza del Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14, responde a las inquietudes actuales en torno a la sexualidad. El camino ancho, desde esta perspectiva, representa la vía de la complacencia y el placer inmediato. Una voz cultural que dice, si te hace sentir bien, hazlo. Este sendero sostiene que nuestro cuerpo nos pertenece y que podemos utilizarlo como nos plazca. Ofrece felicidad y satisfacción, pero en verdad conduce al dolor y la pérdida. Sus huellas se observan en relaciones rotas, hogares destruidos, vidas dominadas por la adicción y heridas profundas, tanto emocionales como espirituales, causadas por la promiscuidad. En cambio, el camino estrecho exige obediencia, dominio propio y contención. Es la senda que reconoce el cuerpo como templo del Espíritu Santo, tal como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. La intimidad sexual no queda al arbitrio de los deseos personales, sino que se protege dentro del vínculo sagrado del matrimonio, según el designio de Dios. El Papa León subrayaba con frecuencia que, aunque este camino pueda parecer difícil en el mundo actual, saturado de estímulos sensuales, es el único que conduce a la verdadera vida. Puede parecer un sendero duro, lleno de renuncias y sacrificios, pero lleva a la plenitud de vida de la que habla el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10. En este contexto, la sexualidad no se vive como una carga o una vergüenza, sino como una expresión hermosa y sagrada del amor, protegida y venerada en el marco del matrimonio. Que Dios les bendiga por haber escuchado y que los guíe hasta que nos volvamos a encontrar. Si ignoras este pecado, no desaparecerá con el tiempo. Crecerá en silencio, nublará tu juicio, envenenará tu paz interior y destruirá tu relación con Dios, muchas veces sin que te des cuenta, hasta que sea demasiado tarde. Las Escrituras nos advierten sobre numerosos pecados, se nos enseña a mantenernos firmes frente al demonio, a orar para no caer en tentación, a evitar la idolatría, a no quitar la vida. Pero cuando se trata de la inmoralidad sexual, el mensaje es distinto, más tajante, más urgente. En 1 Corintios 6, versículo 18, Pablo no dice que resistamos o soportemos, dice huyan de la inmoralidad sexual. No es una sugerencia, es una orden directa, clara, categórica, inmediata. No hay lugar para el debate, no hay tiempo para vacilar. Debes alejarte sin demora. ¿Por qué se trata este pecado de manera tan distinta? La respuesta está en la profunda comprensión de su poder destructivo. El Papa León solía meditar sobre cómo ciertos pecados enredan el alma con más fuerza que otros, pero mostraba especial preocupación por la trampa particular del pecado sexual. A diferencia de otros pecados que son más externos u ocasionales, este penetra hasta el fondo de la persona. Deforma los pensamientos, confunde las emociones y desordena el espíritu. La instrucción de huir no es un signo de debilidad, sino una medida vital de supervivencia espiritual. Así como uno huye de la guerra, de un desastre o de la muerte misma, así también debe huirse de este peligro. La palabra huir ha sido elegida con precisión, transmite urgencia, gravedad y el riesgo involucrado. La inmoralidad sexual no es un juego ni una prueba de fortaleza, es una amenaza que exige distancia y rapidez. La imagen evoca casas envueltas en llamas, fieras al acecho o edificios que se desploman. No se negocia con el fuego, se escapa.
El Papa León advirtió en una ocasión que tratar este pecado con ligereza es uno de los errores más graves de la era moderna. Nuestra cultura puede embellecer o minimizar estos comportamientos, pero la sabiduría divina no se ajusta a las modas pasajeras. Dios contempla las consecuencias eternas que nuestros ojos no alcanzan a ver. La explicación de Pablo se vuelve aún más clara. Cualquier otro pecado que una persona cometa queda fuera de su cuerpo, pero quien comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Esto nos revela el núcleo de su peligro. En este pecado hay una intimidad y vulnerabilidad que lo hacen devastador. No es solo una falta cometida mediante el cuerpo, sino una herida que se inflige sobre el mismo cuerpo, ese templo creado para recibir al Espíritu Santo. El daño va más allá de la carne, alcanzando la mente, los sentimientos, el alma. Participar en la inmoralidad sexual es desviar el cuerpo de su función sagrada hacia la corrupción. En 1 Corintios 6 versículos 19 y 20 se nos recuerda: ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, que habéis recibido de Dios? No os pertenecéis a vosotros mismos, fuisteis comprados por precio. Por tanto, glorificad a Dios con vuestro cuerpo. Bajo esta luz, cada acto impuro no es solo una falta moral, sino una profanación espiritual. Rompe con la identidad del creyente, que ya no es solo carne y hueso, sino un templo, un lugar santo. Lo que vuelve aún más peligrosa esta falta es su capacidad de esclavizar. Mientras que muchos pecados suceden en momentos aislados, este tiende a arraigarse. Puede volverse una cadena, una necesidad que crece y domina. Por eso la orden de huir no es solo sabia, es imprescindible. El alma debe liberarse antes de que las raíces se profundicen, antes de que el lazo sea irrompible. Cuanto más atrapado se esté, más difícil será liberarse. Se asemeja a una telaraña pegajosa que aprieta más con cada intento de escapar. Esta fuerza adictiva del pecado sexual está ligada al modo en que Dios diseñó la sexualidad humana. La intimidad sexual fue creada para unir profundamente al esposo y la esposa dentro del matrimonio. Pero cuando se usa fuera de ese marco, no pierde fuerza. Al contrario, se vuelve destructiva, tomando posesión de la vida de una forma dañina. En libertad, siendo ellos mismos esclavos de la corrupción, porque cada uno es esclavo de aquello que lo domina. El pecado sexual ofrece una falsa libertad, una ilusión de satisfacción, pero se convierte en una prisión. Puede comenzar de forma discreta, con una mirada o un pensamiento fugaz, pero pronto se transforma en una fuerza que consume, que invade la mente, desgasta el tiempo y agota las energías. El alma queda atrapada en un ciclo de vergüenza, culpa y comportamiento incontrolable, del que no se puede escapar con solo fuerza de voluntad. Esto se ilustra en la historia de Sansón en los capítulos 13 al 16 del libro de los Jueces. Sansón fue elegido por Dios para liberar a Israel de los filisteos. Su vida tenía un propósito sagrado y una misión divina. Sin embargo, su repetida caída en la tentación sexual lo fue alejando de esa misión. Su atracción por mujeres filisteas, contraria al plan de Dios y a las súplicas de sus padres, lo condujo una y otra vez a situaciones peligrosas. Esta historia es una advertencia firme. Incluso alguien con la fuerza de Sansón puede caer bajo el peso de un deseo no controlado. El Papa León solía meditar con frecuencia sobre la trágica caída de Sansón como un ejemplo claro de cómo el pecado, una vez permitido, puede deshacer incluso la vida más bendecida. Aunque Sansón poseía una fuerza sobrenatural, gozaba del favor divino y tenía una vocación clara, su incapacidad para dominar sus pasiones lo llevó a la ruina. Sus decisiones, tomadas por impulso y no por obediencia, se convirtieron en entregas sucesivas a la debilidad. En Jueces 14, desea a una mujer de Timnat, ignorando las advertencias de sus padres. Más adelante se acerca a una prostituta en Gaza. Finalmente entrega su corazón a Dalila, quien lo traiciona y lo entrega en manos enemigas. Cada vez sus deseos se impusieron sobre su vocación, y en cada ocasión el precio fue más alto. El versículo de Jueces 14:3 refleja este desorden interior. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Pero Sansón respondió: tómala para mí, porque ella me agrada. Este intercambio revela hasta qué punto su juicio estaba distorsionado. Ya no era capaz de reconocer la voz de la sabiduría, ni siquiera la que provenía de sus seres queridos o del mismo Dios. El Papa León consideraba este pasaje como un espejo de nuestras propias tentaciones. Las palabras «ella me agrada» resaltan cómo el deseo pasajero puede reemplazar el discernimiento.
Sansón no ponderó las consecuencias espirituales a largo plazo, no buscó la voluntad de Dios, se dejó llevar por lo que le complacía en el instante. Esta es la raíz del engaño que acompaña al pecado sexual. Nos ciega ante el futuro y nos lleva a rechazar los consejos, la verdad y hasta la fe misma. Al final, el costo fue devastador. Aquel que fue elegido para liberar a Israel terminó sus días ciego, sin fuerzas y esclavizado por los mismos enemigos que debía vencer. Su potencial se perdió, su misión quedó inconclusa, todo porque no supo apartarse del pecado sexual. Es una lección dura pero clara. El pecado sexual tiene el poder de desviar por completo a una persona del camino que Dios le ha trazado. La caída de Sansón no fue repentina, ocurrió paso a paso mediante pequeñas decisiones que lo alejaban cada vez más de su propósito. Finalmente alcanzó la destrucción total. En Jueces 16:21 se lee, pero acabó representando la derrota y la esclavitud. Sus ojos, que tantas veces se desviaron hacia mujeres prohibidas, finalmente le fueron arrancados. La fuerza divina que había tenido fue sustituida por cadenas. En lugar de guiar a su pueblo hacia la libertad, terminó sirviendo como esclavo a quienes debía vencer. El Papa León solía volver a este episodio al hablar de los peligros de los deseos descontrolados, subrayando lo fácil que es perder una vida con gran promesa a causa del pecado. Otra razón por la cual el pecado sexual es especialmente peligroso es por su capacidad de corromper la mente. ¿Cuántos han abandonado a sus cónyuges, a sus hijos y sus responsabilidades por una aventura? ¿Cuántos pastores, líderes y figuras públicas han caído en la desgracia por escándalos? Este pecado nubla el juicio, llevándonos a tomar decisiones que jamás consideraríamos en condiciones normales. Su capacidad de alterar la mente es una de sus características más destructivas. No solo cambia lo que hacemos, también transforma nuestra manera de pensar. Proverbios 6:32 dice: «Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace». Este versículo es contundente. Una persona que normalmente actúa con sensatez puede tomar decisiones completamente insensatas cuando cae en el deseo pecaminoso. La Biblia nos da ejemplos. David arriesgó todo por una noche con Betsabé. Sansón puso en peligro su vida una y otra vez, movido por la pasión. Incluso hoy abundan los relatos de personas que cambian su carrera, su familia y su honra por un instante de placer. Esta confusión nos surge de repente, empieza con pequeñas concesiones. Nos decimos, solo es una mirada o es solo un pensamiento. Pero esos pequeños permisos abren la puerta a un engaño más profundo. Y sin darnos cuenta, terminamos haciendo cosas que jamás habríamos imaginado. Por eso la Biblia da advertencias tan firmes sobre huir de la inmoralidad sexual. Esta tentación ha derribado incluso a las almas más fuertes. No importa cuán espiritual parezca una persona, ni cuán profunda sea su fe. Nadie está a salvo de su poder si no toma la decisión consciente de evitarlo. Escapar no es exagerado, es sabio. El Papa León veía esta verdad reflejada en toda la Escritura, comprendiendo que el llamado a huir no nace del temor, sino del conocimiento de la fragilidad humana. Las Escrituras están repletas de relatos de quienes subestimaron esta tentación y lo pagaron con gran dolor. David, llamado en su tiempo un hombre conforme al corazón de Dios, cayó en adulterio y asesinato. Salomón, famoso por su sabiduría, fue apartado del Señor por la influencia de sus numerosas esposas y concubinas. Incluso José, ejemplo de integridad, comprendía que la única manera de vencer la tentación era escapar. En el capítulo 39 del Génesis, versículo 12 leemos: «Ella lo agarró por el manto y le dijo, acuéstate conmigo». Pero él dejó el manto en sus manos y salió corriendo de la casa. José no razonó, no se quedó a debatir ni a resistir. Se fue. Este acto ilustra con claridad lo que enseña la Biblia. Cuando enfrentamos la tentación sexual, lo más acertado no es permanecer y luchar, sino alejarse sin demora. Evitar el pecado sexual no es signo de cobardía, sino muestra de sabiduría. Implica entender que, ante este tipo de prueba, la fuerza de voluntad no siempre es suficiente. Mantener distancia física y emocional de aquello que puede llevarnos a pecar es una medida prudente. Esto puede significar evitar ciertos lugares, ambientes o incluso personas que sabemos que incrementan nuestra debilidad. También puede implicar el uso de herramientas de protección en dispositivos electrónicos o confiar en amigos responsables que nos acompañen en el camino. Sin embargo, el verdadero escape va más allá de cambiar el entorno. Se trata de formar el corazón y la mente en la pureza.
El Papa León meditó sobre las palabras de Jesús en Mateo 5, versículos 27 y 28, que apuntan directamente al origen del problema. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. El pecado comienza en los pensamientos y los deseos, no en las acciones. Luchar contra el pecado sexual exige vigilar el pensamiento, reconocer los impulsos impuros y entregarlos a Cristo antes de que echen raíces. Esta lucha no se resuelve en un solo momento, es un proceso continuo de transformación interior. Las palabras de Pablo en Romanos 12, versículo 2, lo confirman. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Renovarse en Cristo no solo es posible, sino necesario. Su poder purifica y redime todo, incluyendo a quienes están atrapados en el pecado sexual. Como se nos asegura en 1 Juan 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La sabiduría nos enseña a huir en cuanto aparece la tentación, no a poner a prueba nuestros límites. Esto no es debilidad, sino fortaleza guiada por la verdad. El Papa León ha señalado en múltiples ocasiones que incluso aquellos que han caído profundamente pueden encontrar esperanza en la misericordia de Cristo. El relato de la mujer sorprendida en adulterio, en el capítulo 8 del Evangelio de Juan, es una imagen poderosa de esto. A pesar de que fue juzgada por los demás, Jesús le dijo, «Yo tampoco te condeno, vete y no peques más». Esta invitación recoge la esencia del Evangelio, el perdón, la renovación y la posibilidad de vivir en santidad. No obstante, la gracia no es una excusa para volver a pecar. Pablo lo aclara con firmeza en Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? La gracia de Dios no solo perdona, sino que también nos llama a vivir alejados del pecado, a una vida consagrada. Por eso es tan importante el llamado a huir de la inmoralidad sexual. Es un reconocimiento tanto de nuestra fragilidad como del poder de Dios para liberarnos. No huimos por temor a que Dios no pueda salvarnos, sino por respeto al peligro del pecado y gratitud, por la libertad que Cristo nos ha regalado a un precio tan alto. Existe además una dimensión más profunda a considerar. El pecado sexual produce una separación con Dios. Romanos 6, versículo 23, advierte, porque la paga del pecado es muerte. Esta muerte no es únicamente física, sino espiritual. Nos aleja de Dios. Participar en el pecado nos distancia más de Él, llevándonos hacia la muerte espiritual. El profeta Isaías fue claro en el capítulo 59, versículo 2. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho que Él oculte su rostro y no os escuche. El pecado sexual, en particular, tiene una capacidad única para romper nuestra relación con Dios. Desfigura la unión sagrada reservada para el matrimonio, la cual refleja la relación de Cristo con la Iglesia, como se revela en Efesios 5. Al deformar esta intimidad, rechazamos el diseño divino y elegimos nuestro propio camino. Esta ruptura no es un concepto teórico, sino que se manifiesta de manera tangible en nuestras emociones, nuestras decisiones y nuestra vida espiritual. Puede manifestarse como una sensación de lejanía con Dios, una incapacidad de percibir su voz o de sentir su cercanía. Esta distancia puede hacer que uno se retraiga de la oración o evite leer las Escrituras, abrumado por la culpa o la vergüenza. Con el tiempo, incluso puede llevar a alguien a cuestionar el amor de Dios o la verdad de su salvación. Por eso esta condición, aunque muchas veces pasa desapercibida, es espiritualmente peligrosa y profundamente dolorosa. El Papa Leo reflexionaba con frecuencia sobre cómo el Señor, en su infinita misericordia, habla con firmeza contra el pecado sexual, precisamente por esta razón. Daña la capacidad del alma para habitar en la intimidad divina. Es necesario preguntarse sinceramente, ¿vale la pena cambiar un placer efímero por una tristeza eterna? ¿Pocos instantes de satisfacción justifican poner en riesgo la relación eterna con el Creador? No existe estado más pleno, más verdadero, ni más digno que vivir en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué alguien querría cambiar esa dicha sagrada por algo que es pasajero y vacío al final? Esta es una interrogante que debe brotar en la conciencia de todo aquel que enfrenta la tentación.
La tentación estrecha la mente al deseo inmediato y no deja ver lo que espera más adelante. Sin embargo, las Escrituras nos llaman a tener la mirada puesta en la eternidad. En 2 Corintios 4:18, Pablo exhorta: así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo visible es pasajero, pero lo invisible es eterno. El pecado sexual ofrece un deleite que desaparece rápidamente. La comunión con Dios, en cambio, entrega un gozo que no tiene fin. Ante esta perspectiva, la elección se vuelve evidente. Hebreos 11:25 nos muestra a Moisés eligiendo sufrir junto al pueblo de Dios antes que disfrutar de los placeres del pecado por un tiempo. Supo ver más allá del presente y comprendió que la obediencia conduce a una recompensa eterna. El Papa León insistía constantemente en la necesidad de adoptar esta mirada eterna dentro del combate espiritual. No se trata solamente de rechazar el pecado, sino de ver con claridad lo que realmente está en juego. El Salmo 16:11 confirma esta verdad. Me has dado a conocer el camino de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia, de dicha eterna a tu derecha. Esta realidad debe quedar grabada en lo más profundo del corazón. Ningún placer terrenal, por intenso que parezca, se compara con la alegría de vivir en comunión con Dios. Por eso se llama a los creyentes a abandonar las obras de la carne y a buscar una vida guiada por el Espíritu Santo, una vida marcada por la pureza y moldeada por la palabra de Dios. En Gálatas 5:16 se proclama: por eso les digo, vivan según el Espíritu y no sigan los deseos de la carne. Este camino no se basa en seguir reglas rígidas ni en la fuerza de voluntad. Es un proceso de crecer en intimidad con el Espíritu, dejándole moldear nuestros pensamientos, deseos y acciones. Cuando uno se entrega al Espíritu, el interior comienza a transformarse. Las antiguas tentaciones pierden su fuerza, se despierta un anhelo por la justicia y se halla una satisfacción más profunda en caminar con Dios. Gálatas 5:22-23 describe este cambio. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Es importante notar que el dominio propio forma parte de estos frutos. No nace del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en nosotros. Sin embargo, esta vida espiritual no ocurre por sí sola. Requiere una decisión diaria. Hay que alimentar la relación con Dios a través de la oración, la lectura constante de la Escritura y una obediencia humilde. Solo así el alma puede elevarse sobre la tentación y mantenerse firme en la pureza. Debemos aprender a colocar nuestros deseos y voluntad personal bajo la autoridad de Dios, confiando en que sus caminos son más sabios y generadores de vida que los nuestros. Pablo lo expresa con claridad en Romanos 8:13, porque si viven conforme a la carne, morirán, pero si por medio del Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. Existe un peligro particular en el pecado sexual que trasciende lo visible. Abre puertas espirituales entre una persona y otra, y muchas veces no somos conscientes de lo que se encuentra más allá de esas puertas. El pecado sexual involucra el cuerpo, como destaca Pablo. Pero sus consecuencias no son solo físicas. El Papa León meditó con frecuencia sobre los lazos espirituales ocultos que se forman a través de los actos sexuales, reconociendo cómo esos vínculos invisibles pueden atrapar el alma sin que uno lo note plenamente. Las palabras de Pablo en 1 Corintios 6:16 revelan la profundidad de este vínculo. ¿No sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice los dos serán una sola carne. Esto deja claro que todo encuentro sexual conlleva una dimensión espiritual, sin importar el contexto. Incluso en uniones pasajeras o desordenadas se establece un lazo, una conexión espiritual que no puede deshacerse con facilidad. Desde el principio, Dios quiso que la sexualidad fuese algo sagrado. Dentro del matrimonio, la unión espiritual entre los esposos es santa, pero cuando ocurre fuera de ese pacto puede causar daño espiritual. Se crean vínculos que no son ni sanos ni agradables a Dios. En situaciones más graves, el Papa León advirtió sobre influencias espirituales que pueden introducirse por medio de estas uniones desordenadas, trayendo inquietud y tentaciones a la vida de la persona. Por eso el consejo de Pablo en Socrano de Corintios 6:14 es tan claro: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué relación hay entre la justicia y la injusticia? ¿Y qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Aunque muchos lo aplican al matrimonio, esta sabiduría también es válida para cualquier forma de intimidad sexual. Al unirnos con alguien que no comparte nuestra fe ni nuestros valores, nos exponemos a una vulnerabilidad espiritual profunda. La sexualidad no es simplemente física,
es esencialmente espiritual. Dios la creó para unir al esposo y a la esposa en el alma. En el Génesis 2:24 se declara: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Esta unión de una sola carne sigue teniendo un peso espiritual, incluso cuando se utiliza de manera inapropiada. La verdad sagrada sobre la sexualidad humana permanece, aunque sea ignorada. En la cultura actual, esta verdad rara vez se reconoce. El mundo ve el sexo solo desde lo físico o lo emocional, olvidando su base espiritual. Sin embargo, la Sagrada Escritura nunca se aparta de esta comprensión. La expresión una sola carne tiene un significado mucho más profundo que el corporal. Señala la fusión de dos vidas en una unión espiritual de gran alcance. Por esta razón, en la Biblia, el matrimonio aparece frecuentemente como una imagen de la relación de Dios con su pueblo o de Cristo con la Iglesia. En Efesios 5:31-32, Pablo retoma el texto del Génesis y añade: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Así se ve que cuando la sexualidad se vive conforme al plan de Dios, refleja una intimidad divina, muestra la cercanía que Dios desea compartir con su pueblo. Comprender esto ayuda a entender por qué el pecado sexual no es algo menor. No se trata simplemente de una falta moral, es una deformación de algo que debía reflejar el amor de Dios. Daña aquello que fue creado para mostrar un misterio y por tanto hiere el alma más profundamente de lo que muchos imaginan. Reducir algo que Dios diseñó como sagrado y profundo a un mero placer físico es una gran distorsión. El Papa León reflexionaba con frecuencia sobre la enseñanza de Corintios 6:18, donde Pablo subraya que el pecado sexual tiene una gravedad única, pues es un pecado contra el propio cuerpo. No solo se transgrede lo físico, sino también la identidad espiritual que cada persona posee como templo del Espíritu Santo. Cada vez que dos personas se unen sexualmente, no solo se hacen una sola carne, sino que se forma un vínculo espiritual. Lo complejo es que casi nunca conocemos la historia espiritual del otro. Ignoramos con qué espíritu se ha unido antes esa persona. Estos lazos del pasado pueden, a través de esa unión, transmitirse y adherirse a nosotros. Esta realidad invisible y espiritual es una de las más ignoradas en la sexualidad humana hoy en día. El pensamiento moderno tiende a enfocarse únicamente en lo emocional o lo físico, sin tomar en cuenta las consecuencias espirituales. Pablo habla con claridad en 1 Corintios 7:16, preguntando: ¿no sabéis que el que se une con una prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Este pasaje resalta que el vínculo espiritual se da independientemente de las circunstancias, sea dentro de una relación comprometida o en un encuentro casual, el impacto espiritual sigue presente. Unirse sexualmente a alguien no es solo un intercambio corporal, sino una apertura del alma. Es como si se abrieran las puertas más profundas del ser al otro, y el riesgo es que muchas veces no comprendemos qué es lo que estamos dejando entrar. Cada persona lleva consigo su historia espiritual, su pasado, sus heridas, las fuerzas que han influido en su camino. La intimidad sexual nos conecta con todo eso. Si la persona ha estado implicada con influencias espirituales dañinas o prácticas pecaminosas, podríamos, sin saberlo, quedar expuestos a esas mismas fuerzas. Es como construir un puente espiritual y lo que se encuentra al otro lado de ese puente, de repente tiene acceso directo a nosotros. Puede que esta sea la razón por la cual muchos experimentan cambios profundos en sus pensamientos, actitudes o incluso en su vida espiritual. Después de involucrarse en relaciones sexuales fuera del marco correcto, surgen nuevas tentaciones, luchas internas más intensas, o incluso manifestaciones inquietantes que antes no estaban presentes. El Papa León describió esta vulnerabilidad no como una superstición, sino como una condición espiritual verdadera que exige vigilancia y discernimiento. La Sagrada Escritura advierte repetidamente contra la inmoralidad sexual, no para imponer limitaciones sin sentido, sino como una forma de protegernos. Los mandamientos de Dios no están pensados para reprimir el gozo, sino para resguardar el alma de heridas espirituales. Con su sabiduría y misericordia, el Señor ve lo que muchas veces nosotros no podemos. Él conoce cuán expuestos quedamos al alejarnos de su plan para la sexualidad. Con frecuencia, las personas malinterpretan los límites divinos, viéndolos como represión. En realidad, son medidas de protección dispuestas por un Padre amoroso que desea alejarnos de fuerzas invisibles que buscan dañarnos.
Las palabras de San Pablo en Efesios 6:12 lo expresan claramente porque nuestra lucha no es contra enemigos de carne y hueso, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que habitan en los espacios celestiales. Este enfoque transforma nuestra visión de las leyes de Dios. Lejos de ser caprichosas, constituyen un escudo espiritual. El Papa León las describió en una ocasión como la estructura del amor divino, diseñada no para limitar, sino para preservar. Por medio de estos mandatos se nos ofrece defensa frente a fuerzas que, aunque invisibles, son reales y pueden causar un daño profundo cuando ignoramos la dimensión espiritual de nuestras decisiones. Es como si muchos bajaran sus defensas espirituales, dejándose llevar por fuerzas que los alejan de la presencia divina. El Papa León explicó que los límites divinos en cuanto a la sexualidad no son simples prohibiciones, sino protecciones establecidas por un padre que conoce los peligros ocultos. Cuando la intimidad se reserva para el matrimonio entre un hombre y una mujer, se convierte en un refugio, no solo en un pacto social. El matrimonio, según este diseño celestial, es una fortaleza espiritual. Dentro de él, la intimidad sexual no solo es segura, sino que también eleva el alma hacia el Creador, en sintonía con el que Dios trazó desde el principio. Este orden sagrado permite una unión sin temor, pues no abre las puertas a fuerzas espirituales destructivas. En la pureza del matrimonio, esa unión puede incluso intensificar el vínculo del alma con Dios. La pregunta que inevitablemente surge es, sabiendo estas verdades, ¿por qué muchos aún se arriesgan y cruzan los límites que Dios ha trazado? El Papa León no lo vio solo como un acto de desobediencia, sino como reflejo de la debilidad humana. Lo expresado en Romanos 7 versículos 15 al 20 retrata bien esta lucha interna, en la que aún deseando hacer el bien, actuamos en sentido contrario. También existe la presión cultural que glorifica el pecado. Se exalta la expresión sexual fuera del plan de Dios, presentándola como inofensiva, atractiva e incluso esencial para el desarrollo personal. Estos mensajes repetidos constantemente desgastan la claridad interior, haciendo que la mentira se vista de verdad. Además, vivimos en un mundo obsesionado con la inmediatez, que seduce al alma con placeres momentáneos, sin considerar el precio a largo plazo. El placer que ofrece el pecado es rápido, pero las bendiciones de la obediencia requieren paciencia y fe. Sin embargo, las consecuencias del pecado sexual no son una idea abstracta. Destruyen vidas, rompen familias y hieren profundamente el alma. Por eso, el llamado divino a huir de la inmoralidad sexual no es una prohibición para limitar, sino una invitación para proteger. No se trata de negar la alegría, sino de elegir una alegría duradera. En el momento, obedecer puede no parecer atractivo, pero encierra una promesa de plenitud eterna. Los mandatos de Dios no son cargas, sino dones. No han sido dados para aplastar, sino para salvar. Debemos escuchar la voz del Señor y apartarnos del pecado sexual. La clave está en la conversión. Convertirse es transformar la mente y el corazón, rechazar las falsas promesas del pecado y volver a caminar en dirección a la santidad. El amor que sustenta los mandamientos de Dios es el amor de un padre que no quiere ver a sus hijos heridos. Sus reglas son el lenguaje del cuidado, de una sabiduría que alcanza donde nuestros ojos no ven. Él no desea privarnos, sino protegernos. Cuando las Escrituras describen los labios de la mujer inmoral como goteando miel y con palabras suaves, pero cuyo final es amargo, como el ajenjo, y cortante como una espada de dos filos, revelan claramente el camino del pecado. Lo que en un principio parece agradable, termina causando un profundo daño. En su infinita misericordia, Dios invita a su pueblo a evitar esa amargura. El arrepentimiento es la puerta de salida. Es el acto de dar la espalda a la ilusión, volver a la verdad y reencontrarse con la paz que solo se halla al caminar, según su voluntad perfecta. Apartarse del pecado sexual es una elección consciente de seguir el camino de Dios en lugar de dejarse llevar por los deseos personales, comprometiéndose a obedecer su voluntad por encima de las tentaciones pasajeras. El Papa León ha reflexionado en diversas ocasiones sobre cómo esta decisión representa un verdadero punto de inflexión, en el que el corazón se orienta nuevamente hacia la luz de la verdad divina. La Escritura nos recuerda en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. El sacrificio de Cristo tiene el poder de purificar incluso los pecados sexuales más arraigados, ofreciendo una nueva oportunidad y la posibilidad de una vida anclada en la pureza.
Este es el momento de abrazar la pureza, de aspirar a la santidad y de seguir a Cristo con determinación. Las palabras de Pedro 1:15-16 resuenan con claridad. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es una simple sugerencia para los creyentes, sino una orden. No basta con evitar el pecado, sino que se nos llama a una transformación activa hacia la semejanza de Cristo en todos los aspectos de la vida, incluida la sexualidad. La pureza sexual no se limita a la conducta externa, sino que implica un corazón y una mente renovados. Es necesario permitir que el Espíritu Santo nos transforme desde dentro, alineando nuestros pensamientos y deseos con los de Dios. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente debe estar en constante formación bajo la guía de la palabra de Dios, reflexionando sobre sus promesas y dejando que su verdad transforme nuestra forma de ver el mundo. A la vez, debemos mantenernos alerta. Es esencial proteger nuestros pensamientos de imágenes, palabras y sonidos que puedan provocar deseos impuros. Esto implica muchas veces tomar decisiones sabias y prudentes respecto a lo que consumimos. Buscar la santidad es una acción deliberada de seguir a Cristo. El Papa León ha señalado cómo, al acercarse uno más a Jesús, más se asemeja a Él. A medida que se experimenta más profundamente su amor y gracia, disminuye el poder de atracción del placer pecaminoso. El Salmo 16:11 lo expresa con claridad. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Cuanto mayor es el gozo hallado en Dios, menor es el atractivo de los placeres momentáneos. Es fundamental no solo escuchar la voz de Dios, sino también tomar en serio nuestra salvación, con respeto y dedicación. Filipenses 2:12 nos exhorta, ocúpaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no implica ganarse la salvación, la cual es por gracia mediante la fe, como afirma Efesios 2:8-9. Más bien es una llamada a vivir de manera coherente con la nueva vida que se ha recibido en Cristo. Se trata de comprender el valor de este don y actuar en consecuencia. El temor y el temblor a los que se refiere no son miedo, sino una reverencia profunda, un respeto sagrado por la misericordia recibida a través del sacrificio de Cristo. En el ámbito de la pureza sexual, esta reverencia exige que no tomemos a la ligera los mandatos de Dios. El peligro está en adoptar una actitud despreocupada que presupone que la gracia permite continuar pecando. Por el contrario, la gracia debe impulsarnos a buscar con mayor firmeza la pureza. Las palabras de Pablo en Romanos 6:1-2 son claras, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Trabajar en nuestra salvación en esta área implica tomar decisiones conscientes, aunque a veces difíciles. Llegan momentos en la vida en los que es necesario dar pasos concretos para resguardar la pureza del corazón. Esto puede significar poner fin a relaciones que conducen a la tentación, instalar herramientas de control en dispositivos digitales o buscar ayuda profesional mediante consejería o terapia para enfrentar adicciones sexuales. Incluso puede requerir abrirse con hermanos o hermanas de confianza y compartir luchas personales. No se trata de un acto aislado, sino de un camino constante de entrega de la sexualidad a Dios, confiando en que su voluntad es más segura y verdadera que nuestros propios deseos. Existen dos caminos ante cada alma. Uno es amplio, conocido y atrae a muchos. Permite hacer lo que uno quiera, entregarse sin medida a los propios deseos. El otro es angosto y poco transitado. Exige una decisión, seguir a Jesucristo, cargar con la cruz y renunciarte a los placeres efímeros de este mundo. El Papa León meditó profundamente sobre cómo esta enseñanza del Evangelio, según San Mateo, capítulo 7, versículos 13 al 14, responde a las inquietudes actuales en torno a la sexualidad. El camino ancho, desde esta perspectiva, representa la vía de la complacencia y el placer inmediato. Una voz cultural que dice, si te hace sentir bien, hazlo. Este sendero sostiene que nuestro cuerpo nos pertenece y que podemos utilizarlo como nos plazca. Ofrece felicidad y satisfacción, pero en verdad conduce al dolor y la pérdida. Sus huellas se observan en relaciones rotas, hogares destruidos, vidas dominadas por la adicción y heridas profundas, tanto emocionales como espirituales, causadas por la promiscuidad.
En cambio, el camino estrecho exige obediencia, dominio propio y contención. Es la senda que reconoce el cuerpo como templo del Espíritu Santo, tal como está escrito en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. La intimidad sexual no queda al arbitrio de los deseos personales, sino que se protege dentro del vínculo sagrado del matrimonio, según el designio de Dios. El Papa León subrayaba con frecuencia que, aunque este camino pueda parecer difícil en el mundo actual, saturado de estímulos sensuales, es el único que conduce a la verdadera vida. Puede parecer un sendero duro, lleno de renuncias y sacrificios, pero lleva a la plenitud de vida de la que habla el Evangelio, según San Juan, capítulo 10, versículo 10. En este contexto, la sexualidad no se vive como una carga o una vergüenza, sino como una expresión hermosa y sagrada del amor, protegida y venerada en el marco del matrimonio. Que Dios les bendiga por haber escuchado y que los guíe hasta que nos volvamos a encontrar.